Hola, bienvenidos a un nuevo audiolibro y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Capítulo 6. Sistema esquelético, tejido óseo. Tejido óseo y homeostasis. El tejido óseo está en constante crecimiento, remodelado y reparación. Contribuye a la homeostasis del cuerpo al proveer soporte y protección, generar células sanguíneas y almacenar minerales y triglicéridos. El óseo es un tejido vivo, complejo y dinámico. Se encuentra en un constante proceso denominado remodelado óseo, formación de tejido óseo nuevo y degradación de tejido óseo viejo. En los primeros tiempos de la exploración espacial, los hombres jóvenes saludables que gozaban de excelente estado físico, cuando regresaban de sus viajes espaciales, eran una preocupación para sus médicos. Los exámenes físicos de los astronautas revelan que habían perdido 20% de su densidad ósea total durante su estadía prolongada en el espacio. El entorno espacial, sin gravedad, sin peso, sumado al hecho de que los astronautas viajaban en cápsulas pequeñas donde sus movimientos estaban sumamente restringidos durante periodos prolongados, hacía que la carga sobre los huesos fuera mínima. Por el contrario, los atletas generan fuerzas importantes sobre sus huesos, lo que impone una carga considerable sobre el tejido óseo. Los atletas destacados muestran un aumento de la densidad ósea general. ¿Cómo es capaz el hueso de modificarse en respuesta a las diversas fuerzas mecánicas que recibe? ¿Por qué los altos niveles de actividad que ejerce carga sobre el tejido óseo mejoran la condición del hueso considerablemente? En este capítulo se explorarán los diversos componentes óseos para poder comprender el desarrollo y el envejecimiento de los huesos y el impacto del ejercicio sobre su densidad y su resistencia. Funciones del hueso y del sistema esquelético. El hueso es un órgano compuesto por diversos tejidos que funcionan en forma coordinada: tejido óseo, cartílago, tejido conectivo denso, epitelio, tejido adiposo y tejido nervioso. Toda la estructura de los huesos y sus cartílagos constituye el sistema esquelético. El estudio de la estructura ósea y el tratamiento de los trastornos óseos se denomina osteología. Osteo igual a hueso, logía, estudio. El sistema esquelético tiene varias funciones básicas. 1. Sostén. El esqueleto es el armazón estructural del cuerpo que sirve de sostén de los tejidos blandos y de inserción de los tendones de la mayoría de los músculos esqueléticos. 2. Protección. El esqueleto protege de lesiones a los órganos internos más importantes. Por ejemplo, los huesos craneales protege el encéfalo y la caja torácica protege el corazón y los pulmones. 3. Asistencia al movimiento. La mayoría de los músculos esqueléticos se insertan en los huesos. Cuando se contraen, tiran del hueso para producir el movimiento. Esta función se explica detalladamente en el capítulo 10. 4. Homeostasis mineral, almacenamiento y liberación. El tejido óseo constituye alrededor del 18% del peso del cuerpo humano. Almacena varios minerales, especialmente calcio y fósforo, que contribuyen a la solidez del hueso. El tejido óseo contiene aproximadamente el 99% del calcio del cuerpo. Ante la demanda, el hueso libera minerales a la sangre para mantener equilibrios minerales fundamentales, homeostasis y distribuir los minerales a otras partes del cuerpo. 5. Producción de células sanguíneas. En ciertos huesos, un tejido conectivo denominado médula ósea roja produce eritrocitos, leucocitos y plaquetas, proceso llamado hematopoiesis, hemo igual a sangre, poiesis igual a creación. La médula ósea roja se encarga de desarrollar células sanguíneas, adipocitos, fibroblastos y macrófagos dentro de una red de fibras reticulares. Está presente en los huesos en desarrollo del feto y en algunos huesos maduros, como los de la cadera, pélvicos, las costillas, el esternón, las vértebras, el cráneo y los extremos del húmero, hueso del brazo y del fémur, hueso del muslo. En el recién nacido, toda la médula ósea es roja y realiza la hematopoiesis. Con la edad, la mayor parte de la médula ósea cambia de roja a amarilla. La producción de células sanguíneas se explica detalladamente en la sección 19.2. 6. Depósito de triglicéridos. La médula ósea amarilla consiste principalmente en células adiposas que almacenan triglicéridos. Los depósitos de triglicéridos son una potencial fuente de energía química. Estructura del hueso. En esta sección se examinará la estructura del hueso en un nivel macroscópico. La estructura ósea macroscópica se puede conocer analizando las partes de un hueso largo, como por ejemplo el húmero, hueso del brazo, ilustrado en la figura 6.1a. Un hueso largo es el que tiene mayor longitud que diámetro.
Un típico hueso largo consta de las siguientes partes. 1. La diáfisis. Entre las zonas de crecimiento es el tallo o cuerpo del hueso, la porción larga, cilíndrica, principal del hueso. 2. La epífisis. Sobre la zona de crecimiento son los extremos proximal y distal del hueso. 3. La metáfisis. Meta igual entre. Es la región entre la diáfisis y la epífisis. En un hueso en crecimiento, cada metáfisis contiene una placa epifisiaria de crecimiento, una capa de cartílago hialino que permite que la diáfisis del hueso se alargue. Se describirá a continuación en el capítulo. Cuando el hueso deja de crecer en longitud entre los 14 y los 24 años, el cartílago en la placa epifisiaria es reemplazado por hueso y esta nueva estructura ósea se denomina línea epifisiaria. 4. El cartílago articular. Es una capa delgada de cartílago hialino que recubre la parte de la epífisis donde el hueso forma una articulación, unión con otro hueso, reduce la fricción y absorbe el impacto entre las articulaciones completamente móviles. Dado que el cartílago articular carece de pericondrio y de vasos sanguíneos, su recuperación es limitada. 5. El periósteo, peri igual alrededor. Es una membrana de tejido conectivo resistente y su irrigación sanguínea asociada que rodea la superficie ósea donde no está recubierta por cartílago articular. Está compuesto de una capa fibrosa externa de tejido conectivo denso e irregular y una capa osteogénica interna celular. Algunas de las células permiten que el hueso crezca en diámetro, pero no en longitud. El periósteo también protege el hueso, contribuye a la recuperación de la fractura y a la nutrición del tejido óseo y sirve como punto de inserción para ligamentos y tendones. El periósteo se adhiere al hueso subyacente a través de fibras perforantes o fibras de Sharpey, gruesos haces de fibras colágenas que se extienden desde el periósteo hasta la matriz extracelular del hueso. 6. La cavidad medular, médula igual a centro. Es un espacio hueco cilíndrico dentro de la diáfisis que contiene médula ósea amarilla adiposa y numerosos vasos sanguíneos en los adultos. Esta cavidad minimiza el peso del hueso al reducir el material óseo denso donde menos se lo requiere. El diseño tubular de los huesos largos proporciona fuerza máxima con peso mínimo. 7. El endosteo, endo igual dentro. Es una membrana delgada que recubre la cavidad medular. Contiene una capa única de células formadoras de tejido óseo y una pequeña cantidad de tejido conectivo. Histología del tejido óseo. En esta sección se examinará la estructura del hueso en un nivel microscópico. Al igual que otros tejidos conectivos, el hueso o tejido óseo contiene abundante matriz extracelular que rodea las células ampliamente separadas. La matriz extracelular está compuesta aproximadamente por 15% de agua, 30% de fibras de colágeno y 55% de sales minerales cristalizadas. La sal mineral más abundante es el fosfato de calcio, que se combina con otra sal mineral, hidróxido de calcio, para formar cristales de hidroxiapatita. A medida que los cristales se forman, se combinan con otras tantas sales minerales como el carbonato de calcio y iones como magnesio, fluoruro, potasio y sulfato. Conforme estas sales minerales se depositan en la estructura formada por las fibras de colágeno de la matriz extracelular, se cristalizan y el tejido se endurece. Este proceso, conocido como calcificación, es iniciado por células que forman el tejido óseo llamadas osteoblastos. Se describirá en breve. Antes se creía que la calcificación simplemente ocurría ante la presencia de suficientes sales minerales para la formación de cristales. Ahora se sabe que el proceso requiere la presencia de fibras de colágeno. Las sales minerales primero comienzan a cristalizarse en los espacios microscópicos entre las fibras de colágeno. Una vez que los espacios se completan, los cristales minerales se concentran alrededor de las fibras de colágeno. La combinación de sales cristalizadas y las fibras de colágeno es responsable de las características del hueso. Si bien la dureza del hueso depende de las sales minerales inorgánicas cristalizadas, su flexibilidad depende de sus fibras de colágeno. Como vadas de metal reforzado en el hormigón, las fibras de colágeno y otras moléculas orgánicas proporcionan resistencia a la tracción y ante la elongación o la separación. Al remojar un hueso en una solución ácida como vinagre, se disuelven sus sales minerales, lo que torna al hueso elástico y flexible. Como se explicará en breve, ante la necesidad de ciertos minerales o como parte de la formación o la degradación ósea,
Células óseas llamadas osteoclastos secretan enzimas y ácidos que degradan las sales minerales y las fibras de colágeno de la matriz extracelular del hueso. Existen 4 tipos de células en el tejido óseo: células progenitoras óseas, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. 1. Las células progenitoras óseas, gen igual a que genera, son células madre derivadas del mesénquima, el tejido de donde proviene la mayor parte del tejido conectivo. Son las únicas células óseas sometidas a división celular y éstas se diferencian en osteoblastos. Las células progenitoras óseas se encuentran a lo largo de la parte interna del periósteo, en el endostio y en los conductos dentro del hueso que contienen los vasos sanguíneos. 2. Los osteoblastos, blasto igual a germen, son células que generan hueso, sintetizan y secretan fibras de colágeno y otros componentes orgánicos necesarios para el desarrollo de la matriz extracelular del tejido óseo e inician la calcificación que se describirá en breve. Como los osteoblastos se rodean de la matriz extracelular, quedan atrapados en sus secreciones y se convierten en osteocitos. Obsérvese que la terminación blasto en el nombre de una célula ósea o cualquier otra célula del tejido conectivo significa que la célula secreta matriz extracelular. 3. Los osteocitos, cito igual a célula. Células óseas maduras son las células principales del tejido óseo y mantienen su metabolismo diario, como por ejemplo el intercambio de nutrientes y desechos con la sangre. Al igual que los osteoblastos, los osteocitos no experimentan división celular. Obsérvese que la terminación cito en el nombre de una célula ósea o cualquier otra célula significa que mantiene y regula el tejido. 4. Osteoclastos, clasto igual a romper. Son células grandes que derivan de la fusión de hasta 50 monocitos, un tipo de leucocito, y se concentran en el endostio. Del lado de la célula que enfrenta la superficie ósea, la membrana plasmática del osteoclasto se pliega en un borde rugoso. Aquí, la célula libera poderosas enzimas lisosómicas y ácidos que digieren los componentes proteicos y minerales de la matriz extracelular ósea subyacente. Esta descomposición de la matriz extracelular ósea, denominada resorción ósea, forma parte del desarrollo, el mantenimiento y la reparación normal del hueso. Obsérvese que la terminación clasto significa que la célula descompone la matriz extracelular. Como se verá más adelante, en respuesta a ciertas hormonas, los osteoclastos ayudan a regular la concentración de calcio en sangre. Son también células diana para la terapia farmacológica que se utiliza para tratar la osteoporosis. El hueso no es completamente sólido, sino que existen pequeños espacios entre sus células y los componentes de la matriz extracelular. Algunos espacios sirven de conductos para los vasos sanguíneos que proveen nutrientes a las células óseas. Otros espacios sirven de depósito para la médula ósea roja. Dependiendo del tamaño y la distribución de los espacios, las zonas de un hueso se pueden clasificar en compactas o esponjosas. En general, alrededor del 80% del esqueleto es hueso compacto y el 20% esponjoso. Tejido óseo compacto. El tejido óseo compacto contiene pocos espacios y es la forma más resistente del tejido óseo. Se halla por debajo del periósteo de todo hueso y constituye la mayor parte de la diáfisis de los huesos largos. El tejido óseo compacto provee protección y sostén y resiste la carga generada por el peso y el movimiento. El tejido óseo compacto está compuesto por unidades estructurales básicas llamadas ostionas o sistema de Haber. Cada ostiona consiste en láminas concéntricas dispuestas alrededor de un conducto central de Haber. Similar a los anillos de crecimiento de un árbol, las láminas concéntricas son placas circulares de matriz extracelular mineralizada de diámetro creciente que rodea una pequeña red de vasos sanguíneos y nervios ubicados en el conducto central. Por lo general, estas unidades de huesos tubulares forman una serie de cilindros paralelos que en los huesos largos tienden a distribuirse en el mismo eje que el tallo largo del hueso. Entre las láminas concéntricas hay pequeños espacios llamados lagunas que contienen osteocitos. De las lagunas irradian en todas las direcciones canalículos minúsculos, pequeños conductos llenos de líquido extracelular. Dentro de los canalículos hay procesos digitiformes delgados de osteocitos. Los osteocitos cercanos se comunican por medio de las uniones comunicantes. Los canalículos conectan las lagunas entre sí con los conductos centrales y forman un sistema intrincado de conductos en miniatura interconectados a través de todo el hueso.
Este sistema proporciona muchas vías para que los nutrientes y el oxígeno lleguen a los osteocitos y para la eliminación de desechos. En el tejido óseo compacto, las ostionas están alineadas en la misma dirección y son paralelas a la longitud de la diáfisis. Así, el tallo de un hueso largo resiste a la torcedura o a la fractura, incluso aunque se aplique una fuerza considerable en alguno de sus extremos. El tejido óseo compacto tiende a tener mayor espesor en las paredes del hueso donde se aplica fuerza en varias direcciones. Las líneas de descarga en un hueso no son estáticas, cambian a medida que la persona aprende a caminar y en respuesta a la actividad física demandante y repetitiva como el entrenamiento con pesas. Las líneas de descarga en un hueso también pueden cambiar por fracturas o deformidad física. Por lo tanto, la disposición de las ostionas no es estática, sino que cambia a lo largo del tiempo en respuesta a las demandas físicas impuestas al esqueleto. Las áreas entre las ostionas próximas contienen estructuras denominadas laminillas intersticiales que también tienen lagunas con osteocitos y canalículos. Las laminillas intersticiales son fragmentos de ostionas viejas que han sido parcialmente destruidas durante la reparación o el crecimiento del hueso. Los vasos sanguíneos y los nervios del periósteo penetran en el hueso compacto a través de conductos perforantes de Walkman transversos. Estos vasos y nervios se conectan con aquellos de la cavidad medular, el periósteo y los conductos centrales. Dispuestas alrededor de toda la circunferencia interna y externa del tallo del hueso largo se encuentran otras estructuras denominadas laminillas circunferenciales. Se forman en la etapa inicial del desarrollo del hueso. Las que se ubican debajo del periósteo son laminillas circunferenciales externas. Se conectan con el periósteo a través de fibras perforantes de Sharpey. Las que recubren la cavidad medular se llaman laminillas circunferenciales internas. Tejido óseo esponjoso. A diferencia del tejido óseo compacto, el tejido óseo esponjoso, también llamado tejido óseo trabecular, no contiene ostionas. El tejido óseo esponjoso siempre se encuentra en el interior del hueso protegido por una capa de hueso compacto. Está formada por laminillas distribuidas en un patrón irregular de delgadas columnas denominadas trabéculas, pequeños haces. Entre las trabéculas hay espacios visibles a simple vista. Estos espacios macroscópicos están rellenos de médula ósea roja en los huesos que producen células sanguíneas y de médula ósea amarilla, tejido adiposo, en los demás. Ambos tipos de médula ósea contienen numerosos pequeños vasos sanguíneos que alimentan a los osteocitos. Cada trabécula consiste en laminillas concéntricas, osteocitos que yacen en lagunas y canalículos que irradian desde las lagunas. El tejido óseo esponjoso constituye la mayor parte del tejido óseo interno de los huesos cortos, planos, sesamoideos y de forma irregular. En los huesos largos, este tejido forma el centro de la epífisis por debajo de la fina capa de hueso compacto y forma un borde angosto variable que bordea la cavidad medular de la diáfisis. El hueso esponjoso siempre está recubierto de hueso compacto que lo protege. A primera vista, las trabéculas del tejido óseo esponjoso parecieran menos organizadas que las ostionas del tejido óseo compacto. Sin embargo, están precisamente orientadas a lo largo de las líneas de descarga, una característica que le permite al hueso resistir la carga y transferir la fuerza sin quebrarse. El tejido óseo esponjoso tiende a localizarse donde el hueso no sufre mayores cargas o donde las fuerzas se aplican en varias direcciones. Las trabéculas no alcanzan su distribución final hasta que se adquiere locomoción completa. De hecho, la distribución incluso puede variar debido a cambios en las líneas de descarga a raíz de una fractura mal consolidada o una deformidad. El tejido óseo esponjoso se diferencia del compacto en dos maneras. En primer lugar, el tejido óseo esponjoso es liviano, lo que reduce el peso total del hueso. Esto le permite al hueso moverse más fácilmente cuando el músculo esquelético se contrae. En segundo lugar, las trabéculas del tejido óseo esponjoso sostienen y protegen la médula ósea roja. El hueso esponjoso en los huesos de la cadera, las costillas, el esternón, las vértebras y los extremos proximales del húmero y el fémur es el único sitio donde se almacena la médula ósea roja, por lo tanto, donde se produce la hematopoiesis, formación de células sanguíneas en los adultos. Irrigación e inervación del hueso. El hueso recibe abundante irrigación sanguínea. Los vasos sanguíneos, que son particularmente abundantes en las porciones del hueso que contienen médula ósea roja, atraviesan el hueso desde el periósteo.
Se considera la irrigación sanguínea de un hueso largo como la tibia madura, ilustrada en la figura 6.4. Las arterias periósticas, pequeñas arterias acompañadas de nervios, entran en la diáfisis por varios conductos perforantes de Wolfram e irrigan el periósteo y la parte externa del hueso compacto. Cerca del medio de la diáfisis, una arteria nutricia grande pasa a través de un orificio en el hueso compacto denominado orificio nutricio. Al entrar en la cavidad medular, la arteria nutricia se divide en ramas proximal y distal que se dirigen hacia cada extremo del hueso. Estas ramas irrigan tanto el interior del tejido óseo compacto de la diáfisis como el tejido óseo esponjoso y la médula ósea roja hasta las placas epifisiarias o líneas. Algunos huesos, como la tibia, tienen solo una arteria nutricia. Otros, como el fémur, hueso del muslo, tienen varias. Los extremos de los huesos largos son irrigados por las arterias metafisiarias y epifisiarias que surgen de arterias que irrigan la articulación asociada. Las arterias metafisiarias entran en la metáfisis de un hueso largo y junto con las arterias nutricia irrigan la médula ósea roja y el tejido óseo de la metáfisis. Las arterias epifisiarias entran en la epífisis de un hueso largo e irrigan la médula ósea roja y el tejido óseo de la epífisis. Las venas que transportan sangre hacia afuera del hueso largo se visualizan en tres partes. 1. Una o dos venas nutricias acompañan la arteria nutricia y salen por la diáfisis. 2. Numerosas venas epifisiarias y metafisiarias acompañan sus respectivas arterias y salen por la epífisis y la metáfisis, respectivamente. Y 3. Muchas venas periósticas pequeñas acompañan a sus respectivas arterias y salen por el periósteo. Los nervios acompañan a los vasos sanguíneos que irrigan los huesos. El periósteo tiene abundantes nervios sensitivos, algunos de los cuales transmiten sensaciones de dolor. Estos nervios son particularmente sensibles a la tracción o a la tensión, lo cual explica el dolor agudo debido a una fractura o un tumor óseo. Por la misma razón, una biopsia punzante de la médula ósea provoca dolor. En este procedimiento se inserta una aguja en el medio del hueso para extraer una muestra de médula ósea roja a fin de descartar enfermedades como leucemias, metástasis de neoplasias, linfoma, enfermedad de Hodgkin y anemia aplásica. Cuando la aguja penetra el periósteo se siente dolor. Una vez que lo atravesó, el dolor es escaso. Formación del hueso. El proceso por el cual se forma el hueso se denomina osificación. Osi igual a hueso, ficación igual a formación u osteogénesis. La formación del hueso tiene lugar en 4 situaciones principales. 1. La formación inicial de huesos en un embrión y un feto. 2. El crecimiento del hueso durante la lactancia, la infancia y la adolescencia hasta que alcanza su tamaño maduro. 3. El remodelado óseo, reemplazo de hueso viejo por tejido óseo nuevo a lo largo de la vida. Y 4. La consolidación de fracturas, roturas de huesos a lo largo de la vida. Formación inicial de huesos en un embrión y un feto. Se considerará primero la formación inicial del hueso en un embrión y un feto. El esqueleto del embrión, inicialmente compuesto por mesénquima en la forma general de huesos, es el sitio donde tiene lugar la formación y la osificación del cartílago durante la 6ª semana del desarrollo embrionario. La formación ósea ocurre en una de 2 maneras. Las 2 maneras de formación ósea implican el reemplazo de un tejido conectivo preexistente por hueso. No produce diferencias en la estructura de los huesos maduros, son simplemente distintos métodos de desarrollo óseo. En el primer tipo de osificación, denominada osificación intramembranosa, intra igual adentro, membra igual membrana, el hueso se forma directamente en el mesénquima dispuesto en capas semejantes a membranas. En el segundo tipo, osificación endocondral, endo igual adentro, condral cartílago, el hueso se forma en el cartílago hialino que se desarrolla en el mesénquima. Osificación intramembranosa. La osificación intramembranosa es el más simple de los 2 métodos de formación ósea. Los huesos planos del cráneo, la mayoría de los huesos faciales, la mandíbula maxilar inferior y la porción media de la clavícula se desarrollan de esta manera. También las partes blandas que facilitan que el cráneo del feto atraviese el canal del parto luego se endurecen durante la osificación intramembranosa, la cual se produce de la siguiente manera. 1. Desarrollo del centro de osificación. En el sitio donde se desarrolla el hueso,
Mensajes químicos específicos hacen que las células del mesénquima se agrupen y se diferencien, primero en células osteoprogenitoras y luego en osteoblastos. El sitio donde se agrupan se denomina centro de osificación. Los osteoblastos secretan la matriz extracelular orgánica del hueso hasta que ésta lo rodea. 2. Calcificación. A continuación finaliza la secreción de matriz extracelular y a las células, ahora llamadas osteocitos, yacen en lagunas y prolongan sus delgadas terminaciones citoplasmáticas en canalículos que irradian a todas las direcciones. En unos pocos días se deposita calcio y otros sales minerales y la matriz extracelular se endurece o se calcifica. Calcificación. 3. Formación de trabéculas. Cuando se forma la matriz extracelular, se desarrollan trabéculas que se fusionan entre sí para formar hueso esponjoso alrededor del sistema de vasos sanguíneos en el tejido. El tejido conectivo, asociado con los vasos sanguíneos en las trabéculas, se transforma en médula ósea roja. 4. Desarrollo del periósteo. Junto con la formación de trabéculas, el mesénquima se condensa en la periferia del hueso y se convierte en periósteo. Eventualmente, una capa fina de tejido compacto reemplaza las capas superficiales del tejido esponjoso, pero este permanece en el centro. La mayor parte del hueso recientemente formado es remodelado, destruido y reformado a medida que se transforma en su tamaño y su forma madura. Osificación endocondral. El reemplazo de cartílago por hueso se denomina osificación endocondral. Si bien la mayoría de los huesos se forman de esta manera, el proceso se observa claramente en un hueso largo y procede de la siguiente manera. 1. Desarrollo del modelo de cartílago. En el sitio donde se formará el hueso, señales químicas específicas hacen que las células del mesénquima se agrupen en la forma general del futuro hueso y luego se desarrollen en condroblastos. Los condroblastos secretan matriz extracelular cartilaginosa y generan un modelo de cartílago, futura diáfisis, compuesto por cartílago hialino. Una membrana llamada pericondrio se forma alrededor del modelo de cartílago. 2. Crecimiento del modelo de cartílago. Una vez que los condroblastos están profundamente afianzados en la matriz extracelular cartilaginosa, se denominan condrocitos. El modelo de cartílago crece en longitud por la continua división celular de condrocitos, acompañada por la secreción adicional de matriz extracelular cartilaginosa. Este tipo de crecimiento cartilaginoso, llamado crecimiento intersticial endógeno, produce el aumento en longitud. Por el contrario, el incremento del espesor del cartílago ocurre principalmente por depósito de material de la matriz extracelular sobre la superficie cartilaginosa del modelo por parte de nuevos condroblastos que se forman en el pericondrio. Este proceso se denomina crecimiento por aposición exógeno, es decir, crecimiento en la superficie externa. Los crecimientos intersticial y por aposición del cartílago se describirán con mayor detalle en la sección 4.5. Mientras el modelo de cartílago continúa su desarrollo, los condrocitos de su región media se hipertrofian, se agrandan y la matriz extracelular cartilaginosa que los rodea comienza a calcificarse. Otros condrocitos dentro del cartílago que se calcifica mueren porque los nutrientes ya no pueden penetrar rápidamente a través de la matriz extracelular. Los espacios dejados por los condrocitos que mueren se fusionan en pequeñas cavidades llamadas lagunas. 3. Desarrollo del centro de osificación primario. La osificación primaria se produce desde la superficie externa del hueso hacia adentro. Una arteria nutricia penetra el pericondrio y el modelo de cartílago en calcificación por un orificio nutricio en la región media del modelo de cartílago, lo que estimula las células osteoprogenitoras en el pericondrio para diferenciarse en osteoblastos. Una vez que el pericondrio comienza a formar hueso, se llama periósteo. Cerca del medio del modelo, capilares periósticos crecen en el cartílago calcificado que se degrada e induce el crecimiento de un centro de osificación primario, la zona donde el tejido óseo reemplazará la mayor parte del cartílago. Luego los osteoblastos comienzan a depositar matriz extracelular ósea sobre los restos del cartílago calcificado y se forman trabéculas de tejido esponjoso. La osificación primaria se extiende desde este sitio central hacia ambos extremos del modelo de cartílago. 4. Formación de la cavidad medular. A medida que el centro de osificación primario crece hacia los extremos del hueso, los osteoclastos degradan algunas de las trabéculas del tejido esponjoso
recientemente formadas. Este proceso genera una cavidad, la cavidad medular en la diáfisis tallo. Eventualmente, la mayor parte de la pared de la diáfisis se reemplaza con hueso compacto. 5. Desarrollo de centros de osificación secundarios. Cuando las ramas de la arteria epifisiaria entran en la epífisis, se forman los centros de osificación secundarios, generalmente alrededor del momento del nacimiento. La formación del hueso es similar a lo que sucede en los centros de osificación primarios. Sin embargo, en los centros de osificación secundarios, el hueso esponjoso permanece en el interior de la epífisis. En este caso, no se forman cavidades medulares. Al contrario de la osificación primaria, la secundaria es hacia afuera, desde el centro de la epífisis hacia la superficie externa del hueso. 6. Formación del cartílago articular y la placa epifisiaria de crecimiento. El cartílago hialino que recubre la epífisis se convierte en cartílago articular. Antes de la edad adulta, el cartílago hialino permanece entre la diáfisis y la epífisis como placa epifisiaria, la zona responsable del crecimiento longitudinal de los huesos largos, que se explicará a continuación. Crecimiento del hueso durante la lactancia, la infancia y la adolescencia. Durante la lactancia, la infancia y la adolescencia, los huesos de todo el cuerpo crecen en espesor gracias al crecimiento por aposición, y los huesos largos crecen en extensión por crecimiento intersticial, es decir, por depósito de material óseo en el lado diafisiario de la placa epifisiaria. Crecimiento longitudinal. El crecimiento longitudinal de los huesos implica dos eventos importantes. 1. El crecimiento intersticial del cartílago en el lado epifisiario de la placa epifisiaria, y 2. El reemplazo de cartílago por el hueso en el lado diafisiario de la placa epifisiaria por osificación endocondral. Para comprender cómo el hueso crece en longitud, es necesario conocer algunos detalles de la estructura de la placa epifisiaria. La placa epifisiaria de crecimiento es una placa de cartílago hialino ubicada en la metáfisis de un hueso en crecimiento que consiste en 4 zonas. 1. Zona de cartílago en reposo. Esta membrana es la que está más próxima a la epífisis y se halla constituida por pequeños condrocitos dispersos. El término en reposo implica que las células no participan en el crecimiento óseo, más bien sostiene la placa epifisiaria contra la epífisis del hueso. 2. Zona de cartílago proliferativo. En esta zona, condrocitos ligeramente más grandes se disponen como pilas de monedas. Estos condrocitos experimentan un crecimiento intersticial al dividirse y secretar matriz extracelular. Los condrocitos en esta zona se dividen para reemplazar a los que mueren en el lado diafisiario de la placa epifisiaria. 3. Zona de cartílago hipertrófico. Esta membrana consiste en condrocitos grandes y maduros dispuestos en columnas. 4. Zona de cartílago calcificado. Esta última zona de la placa epifisiaria tiene solo unas pocas células de espesor y está constituida mayormente por condrocitos muertos debido a la calcificación de la matriz extracelular a su alrededor. Los osteoclastos disuelven el cartílago calcificado y los osteoblastos y los capilares de la diáfisis invaden el área. Los osteoblastos sintetizan matriz extracelular ósea, reemplazando el cartílago calcificado mediante el proceso de osificación endocondral. Recordemos que la osificación endocondral es el reemplazo de cartílago por hueso. Como consecuencia, la zona de cartílago calcificado se convierte en la nueva diáfisis, que está bien consolidado con el resto de la diáfisis del hueso. La actividad de la placa epifisiaria es el único medio por el cual la diáfisis puede crecer en longitud. Con el crecimiento del hueso, los condrocitos proliferan en el lado epifisiario de la placa. Los condrocitos nuevos reemplazan a los viejos que son destruidos por calcificación. Así, el cartílago es reemplazado por hueso en el lado diafisiario de la placa. De esta manera, el grosor de la placa epifisiaria permanece relativamente constante, pero el hueso sobre el lado diafisiario aumenta longitudinalmente. Si una fractura de hueso daña la placa epifisiaria, el hueso fracturado puede quedar más corto de lo normal una vez que se alcanza la altura de adulto. Esto se debe a que el daño al cartílago, que no es vascular, acelera el cierre de la placa epifisiaria por falta de división celular cartilaginosa y se inhibe así el crecimiento longitudinal del hueso. Al final de la adolescencia, alrededor de los 18 años en las mujeres y 21 años en los varones, la placa epifisiaria se cierra, es decir, las células cartilaginosas epifisiarias cesan su división y el hueso reemplaza todo el cartílago restante.
la placa epifisiaria se desintegra y da lugar a una estructura ósea denominada línea epifisiaria. Cuando ésta aparece, el crecimiento longitudinal del hueso cesa por completo. El cierre de la placa epifisiaria es un proceso gradual y el ritmo al cual sucede es de utilidad para determinar la edad del hueso, predecir la altura del adulto y establecer la edad de muerte en restos óseos, especialmente en lactantes, niños y adolescentes. Por ejemplo, una placa epifisiaria abierta indica una persona joven, mientras una placa parcialmente cerrada o una cerrada por completo indica una persona mayor. También debe tenerse en cuenta que el cierre de la placa epifisiaria sucede en promedio 1 a 2 años antes en las mujeres. Crecimiento en espesor. Al igual que el cartílago, el hueso puede crecer en espesor, diámetro, solo mediante crecimiento por aposición. 1. En la superficie ósea, las células periósticas se diferencian en osteoblastos, que secretan las fibras de colágeno y otras moléculas orgánicas que forman la matriz extracelular ósea. Los osteoblastos son rodeados por matriz extracelular y se transforman en osteocitos. Este proceso forma crestas óseas a ambos lados del vaso sanguíneo perióstico. Estas se agrandan lentamente y forman un surco para el vaso sanguíneo perióstico. 2. Eventualmente las crestas se juntan y el surco se convierte en un túnel por el que transcurre el vaso sanguíneo. Ahora el periósteo inicial se transforma en endostio que recubre el túnel. 3. Los osteoblastos en el endostio depositan matriz extracelular ósea y se forman nuevas laminillas concéntricas dispuestas hacia el interior, rodeando el vaso sanguíneo perióstico. De esta forma, el túnel se completa y se forma una nueva ostiona. 4. A medida que se forma la ostiona, los osteoblastos debajo del periósteo depositan nuevas laminillas circunferenciales y aumenta así el espesor del hueso. Dado que nuevos vasos sanguíneos periósticos quedan contenidos como en el estadio 1, el proceso de crecimiento continúa. Es preciso recordar que a medida que se deposita nuevo tejido óseo en la superficie externa del hueso, el tejido óseo que recubre la cavidad medular es degradado por osteoclastos en el endostio. De esta manera, la cavidad medular se agranda con el crecimiento del hueso en espesor. Remodelado óseo. Al igual que la piel, el hueso se forma antes del nacimiento, pero permanece en constante renovación. El remodelado óseo es el continuo reemplazo de hueso viejo por tejido óseo nuevo. Implica resorción ósea, eliminación de minerales y fibras de colágeno del hueso por osteoclastos y depósito óseo, que es la acumulación de minerales y fibras de colágeno a cargo de los osteoblastos. Así, la resorción ósea resulta en la destrucción de la matriz extracelular ósea, mientras que el depósito óseo en la formación de la matriz extracelular ósea. En un momento dado, alrededor del 5% del total de la masa ósea corporal se remodela. El remodelado tiene un ritmo diferente para distintas partes del cuerpo. La porción distal del fémur se reemplaza aproximadamente cada 4 meses. Por el contrario, el hueso en ciertas partes del tallo del fémur no será reemplazado completamente durante la vida de un individuo. Incluso cuando el hueso ha alcanzado su forma y su tamaño maduros, el hueso viejo se degrada de manera continua y es reemplazado por hueso nuevo. El remodelado también elimina el hueso lesionado y lo reemplaza por tejido óseo nuevo. El remodelado puede activarse en presencia de factores como ejercicio, vida sedentaria y cambios en la dieta. El remodelado tiene muchos otros beneficios, dado que la resistencia del hueso está relacionada con el grado de carga que soporta. Si el hueso recientemente formado está sujeto a cargas pesadas, crecerá más en espesor y será más fuerte que el hueso viejo. Además, la forma del hueso puede modificarse para mejorar el sostén de acuerdo con los patrones de carga a los que fue sometido durante el proceso de remodelado. Finalmente, el hueso nuevo es más resistente a las fracturas que el viejo. Correlación clínica, remodelado y ortodoncia. Ortodoncia es la rama de la odontología que se ocupa de la prevención y la corrección de dentaduras con alineación deficiente. El movimiento de los dientes por los alambres ejerce una carga sobre el hueso que forma la cavidad donde se insertan los dientes. En respuesta a esta carga artificial, los osteoclastos y los osteoblastos remodelan la cavidad para asegurar la propia alineación de la dentadura. Durante el proceso de resorción ósea, el osteoclasto se adhiere firmemente a la superficie del hueso en el endostio o el periósteo y forma sello impenetrable en los bordes del contorno rugoso.
Luego libera enzimas lisosómicas que digieren proteínas y varios ácidos dentro de la cavidad sellada. Las enzimas digieren fibras de colágeno y otras sustancias orgánicas, mientras que los ácidos disuelven los minerales óseos. En forma conjunta, varios osteoclastos perforan un conducto pequeño en el hueso viejo. Los minerales de la matriz extracelular y las proteínas óseas degradados, principalmente calcio y fósforo, entran en el osteoclasto por endocitosis, atraviesa la célula en vesículas y sufre exocitosis en el lado opuesto al borde rugoso. En esta instancia, en el líquido intersticial, los productos de la reabsorción ósea se diluyen en los capilares sanguíneos más próximos. Una vez que una región ósea pequeña ha sido reabsorbida, los osteoclastos parten y los osteoblastos adhiban para reconstruir el hueso en esa área. Correlación clínica, enfermedad de Paget. Existe un equilibrio delicado entre las acciones de los osteoclastos y los osteoblastos. Si se forma demasiado tejido óseo nuevo, los huesos serían demasiado gruesos y pesados. Si se deposita demasiado material mineral en el hueso, el remanente puede formar una prominencia llamada espolón sobre el hueso que interfiere con los movimientos de la articulación. La pérdida excesiva de calcio o tejido debilita los huesos y se puede quebrar como ocurre en la osteoporosis, o tornarse demasiado frágiles como en el raquitismo o la osteomalacia. En la enfermedad de Paget hay una proliferación excesiva de osteoclastos, por lo cual la reabsorción ósea ocurre más rápido que el depósito de hueso. En respuesta, los osteoblastos intentan compensar, pero el hueso nuevo es más débil porque hay una mayor proporción de tejido esponjoso en relación con el tejido compacto. La mineralización decrece y la matriz extracelular recientemente sintetizada contiene proteínas anormales. El hueso recién formado, en especial el de la pelvis, los miembros, las vértebras inferiores y el cráneo, es más grande, duro y frágil y se fracturan fácilmente. Factores que afectan el crecimiento del hueso y el remodelado óseo. El metabolismo óseo normal, crecimiento en el joven y remodelado en el adulto, depende de varios factores que incluyen una ingesta adecuada de minerales y vitaminas en la dieta, así como también concentraciones suficientes de varias hormonas. 1. Minerales. Se requiere grandes cantidades de calcio y fósforo durante el crecimiento de los huesos y menores cantidades de magnesio, fluoruro y manganeso. Estos minerales también son necesarios durante el remodelado óseo. 2. Vitaminas. La vitamina A estimula la actividad de los osteoblastos. La vitamina C es necesaria para la síntesis del colágeno, la principal proteína ósea. Como pronto se aprenderá, la vitamina D contribuye a la formación de hueso al aumentar la absorción de calcio de los alimentos en el tubo digestivo hacia el torrente sanguíneo. La vitamina K y B12 también son necesarias para la síntesis de proteínas óseas. 3. Hormonas. Durante la infancia, las hormonas más importantes para el crecimiento del hueso son los factores de crecimiento semejantes a la insulina, abreviado como IGF, que son producidos por el hígado y el tejido óseo. Los factores de crecimiento semejantes a la insulina estimulan a los osteoblastos, promueven la división celular en la placa epifisiaria y el periósteo y facilitan la síntesis de proteínas necesarias para la formación de huesos nuevos. Estos factores se producen en respuesta a la secreción de hormona de crecimiento en la adenohipófisis. Las hormonas tiroideas T3 y T4 de la glándula tiroides también promueven el crecimiento óseo mediante la estimulación de osteoblastos. Asimismo, la hormona insulina producida por el páncreas promueve el crecimiento óseo y aumenta así la síntesis de proteínas óseas. En la pubertad, la secreción de las hormonas llamadas hormonas sexuales tiene un efecto notable en el crecimiento óseo. Las hormonas sexuales incluyen estrógenos, producidos por los ovarios, y andrógenos como la testosterona, producido por los testículos. Si bien las mujeres tienen mayores niveles de estrógenos y los varones tienen mayores niveles de andrógenos, las primeras también tienen niveles bajos de andrógenos y los varones niveles bajos de estrógenos. Las glándulas suprarrenales de ambos sexos producen andrógenos y otros tejidos, como el tejido adiposo, puede convertir andrógenos en estrógenos. Estas hormonas son responsables del aumento en la actividad de los osteoblastos, la síntesis de la matriz extracelular ósea y el repentino estirón que ocurre durante la adolescencia. Los estrógenos también producen cambios típicos en el esqueleto de las mujeres, como el ensanchamiento de las caderas,
Posteriormente, las hormonas sexuales, en especial el estrógeno en ambos sexos, detiene el crecimiento de la placa epifisiaria, por lo que los huesos dejan de crecer en longitud. El crecimiento longitudinal del hueso normalmente acaba antes en las mujeres que en los varones debido a sus altos niveles de estrógeno. Durante la etapa adulta, las hormonas sexuales contribuyen al remodelado óseo, al desacelerar la reabsorción del hueso viejo y promover el depósito de hueso nuevo. Una manera de desacelerar la reabsorción es mediante la apoptosis, muerte programada de osteoclastos. Como se verá más adelante, la hormona paratiroidea, el calcitriol, la forma activa de la vitamina D, y la calcitonina son otras hormonas que pueden afectar el remodelado óseo. El ejercicio con carga moderada genera una tensión suficiente en los huesos para aumentar y mantener su densidad. Correlación clínica: alteraciones hormonales que afectan la altura. La secreción excesiva o deficiente de la hormona, que por lo general regula el crecimiento del hueso, puede provocar que una persona sea anormalmente alta o baja. La secreción excesiva de hormona de crecimiento durante la infancia produce gigantismo, por el cual una persona llega a ser mucho más alta y pesada que lo normal. El enanismo es un trastorno de baja estatura. El promedio de estatura de las personas es 1,22 metros. Generalmente hay dos tipos de enanismo: proporcionado y desproporcionado. En el enanismo proporcionado, todas las partes del cuerpo son pequeñas pero proporcionadas entre sí. Una causa de enanismo proporcionado es una hiposecreción de la hormona de crecimiento durante la infancia, y esta condición se denomina enanismo hipofisiario. Puede ser tratada médicamente con administración de hormona de crecimiento hasta que la placa epifisiaria se cierre. En el enanismo desproporcionado, algunas partes del cuerpo tienen tamaño normal o son más grandes que lo normal, mientras que otras son más pequeñas. Por ejemplo, el tronco puede tener un tamaño promedio, pero los miembros son cortos y la cabeza puede ser grande en proporción con el resto del cuerpo, o una frente prominente y una nariz plana. La causa más frecuente de este tipo de enanismo es una condición denominada acondroplasia, A igual a sin condrocartílago, plasia formar, un trastorno hereditario en el cual la conversión de cartílago hialino en hueso es anormal y los huesos largos de los miembros detienen su crecimiento en la infancia. Otros huesos no están afectados, por eso la persona tiene baja estatura pero cabeza y tronco de tamaño normal. Este tipo de enanismo se denomina enanismo acondroplásico. Este trastorno es básicamente intratable. Sin embargo, algunas personas optan por la cirugía para extender los miembros. Fractura y consolidación ósea. Una fractura es una rotura de un hueso. Las fracturas se denominan según su gravedad, la forma o la posición de la línea de fractura, o incluso según el médico que la describió por primera vez. En algunos casos, un hueso puede fracturarse sin una quebradura visible. La fractura por sobrecarga consiste en una serie de fisuras microscópicas en el hueso que se forman sin ninguna evidencia de lesión en otros tejidos. En los adultos saludables, las fracturas por sobrecarga son el resultado de actividades repetitivas extenuantes como correr, saltar o practicar danza aeróbica. Las fracturas por sobrecarga son bastante dolorosas y también se debe a la coexistencia de procesos patológicos que alteran la calcificación normal del hueso, como por ejemplo osteoporosis. Alrededor del 25% de las fracturas por sobrecarga involucran la tibia. Las imágenes de radiografías estándares suelen no revelar la presencia de fracturas por sobrecarga, pero se ven claramente en una gamografía ósea. La consolidación de una fractura implica las siguientes fases. 1. Fase reactiva. Se trata de una fase inicial inflamatoria. Los vasos sanguíneos que cruzan la línea de fractura se rompieron y se pierde sangre en los extremos desgarrados de los vasos, con concentración de cierta cantidad de sangre generalmente coagulada en el sitio de la fractura. Esta sangre, llamada hematoma de la fractura, hemat igual a sangre, oma igual a tumor, generalmente se forma 6 a 8 horas después de la lesión. Dado que la circulación sanguínea se detiene donde se formó el hematoma de la fractura, las células óseas cercanas mueren. La tumefacción y la inflamación se produce como consecuencia de la acumulación de células óseas muertas que agregan restos celulares adicionales. Los fagocitos, neutrófilos y macrófagos y los osteoclastos comienzan a eliminar el tejido lesionado o muerto en el hematoma de la fractura y alrededor de él. Esta fase puede durar hasta varias semanas. 2A. Fase reparadora. Formación del callo fibrocartilaginoso.
La fase reparadora se caracteriza por dos eventos: la formación de un callo fibrocartilaginoso y un callo óseo que une los extremos fracturados del hueso. Crecen nuevos vasos sanguíneos en el hematoma de la fractura y los fagocitos comienzan a eliminar las células óseas muertas. Los fibroblastos del periósteo invaden el sitio de la fractura y producen fibras de colágeno. Además, células del periósteo se transforman en condroblastos y comienzan a producir fibrocartílago en esta zona. Estos procesos conducen al desarrollo del callo fibrocartilaginoso blando, una masa de tejido reparador que consiste en fibras de colágeno y cartílago que unen los extremos fracturados del hueso. La formación del callo fibrocartilaginoso toma alrededor de 3 semanas. 2b. Fase reparadora, formación del callo óseo. En las áreas próximas al tejido óseo sano y bien vascularizado, las células osteoprogenitoras se desarrollan en osteoblastos que comienzan a producir trabéculas de tejido esponjoso. Las trabéculas unen partes vivas y muertas de los fragmentos óseos originales. Con el tiempo, el fibrocartílago se convierte en hueso esponjoso y el callo entonces se denomina callo óseo duro, que persiste alrededor de 3 a 4 meses. 3. Fase de remodelado óseo. La última fase de la consolidación de la fractura es el remodelado óseo del callo. Los osteoclastos reabsorben gradualmente las partes muertas de los fragmentos originales del hueso fracturado. El hueso compacto reemplaza al hueso esponjoso en la periferia de la fractura. Algunas veces, el proceso de reparación es tan exhaustivo que no se puede detectar la línea de fractura incluso en las radiografías. Sin embargo, un área engrosada sobre la superficie del hueso revela la presencia de una fractura resuelta. Correlación clínica. Tratamiento para las fracturas. Los tratamientos para las fracturas varían según la edad, el tipo de fractura y el hueso afectado. Los objetivos principales son la realineación de los fragmentos óseos, la inmovilización para mantener la realineación y la recuperación de la función. Para que los huesos tengan una unión apropiada, se debe alinear los extremos de la fractura. Este proceso se denomina reducción. En la reducción cesada, los extremos fracturados del hueso se alinean por manipulación manual y la piel permanece intacta. En la reducción abierta, los extremos se alinean mediante una cirugía utilizando fijadores internos como tornillos, placas, pernos, barras y alambres. Luego de la reducción, el hueso queda inmovilizado mediante un yeso, un cabestrillo, una férula, un vendaje elástico, fijadores externos o una combinación de ellos. A pesar de que el hueso tiene buena vascularización, a veces la consolidación tarda meses. El calcio y el fósforo necesarios para fortalecer y endurecer el hueso nuevo son depositados gradualmente y las células óseas por lo general crecen y se reproducen con lentitud. La interrupción temporaria en la irrigación también explica la recuperación lenta de las fracturas graves. En el cuadro 6.1 se enumeran algunos tipos de fracturas frecuentes. Cuadro 6.1. Fracturas frecuentes. Fractura abierta compuesta. Descripción. El extremo fracturado del hueso atraviesa la piel. Por el contrario, una fractura cerrada simple no lesiona la piel. Fractura conminuta. Con igual a junta, minuta fragmentada. El hueso se rompe en fragmentos pequeños en el lugar del impacto y hay fragmentos óseos pequeños entre los dos segmentos principales. Fractura en tallo verde. Una fractura parcial donde se rompe un lado del hueso y el otro lado se dobla, similar al quiebre de una ramita verde. Un lado se quiebra y el otro no, propio de los niños cuyos huesos no están totalmente osificados y contienen más material orgánico que inorgánico. Impactada. Un extremo de la fractura se incrusta en el interior del otro extremo. Depot. Fractura del extremo distal del hueso lateral de la pierna peroné con lesión grave de la articulación tibia distal. Fractura de Colles. Fractura del extremo distal del hueso lateral del antebrazo radio en la cual el fragmento distal se desplaza hacia atrás. Función del hueso en la homeostasis del calcio. El hueso es el mayor depósito del calcio del cuerpo con un 99% del total. Una manera de mantener la concentración de calcio en sangre es controlar sus tasas de resorción desde el hueso hacia la sangre y el depósito de calcio desde la sangre hacia el hueso. Tanto las neuronas como las células musculares dependen de una concentración de calcio iónico estable en el líquido extracelular para su correcto funcionamiento. La coagulación sanguínea también necesita calcio. Además, muchas enzimas requieren calcio como cofactor, una sustancia adicional que se necesita para una reacción enzimática.
Por esta razón, la concentración de calcio en el plasma sanguíneo se regula con precisión entre 9 y 11 miligramos sobre 100 mililitros. Incluso leves cambios en la concentración de calcio por fuera de este rango pueden ser letales. El corazón puede detenerse, paro cardíaco, si la concentración aumenta demasiado, o la respiración puede cesar, paro respiratorio, si la concentración desciende demasiado. El papel del hueso en la homeostasis del calcio es ayudar a amortiguar la concentración del calcio en sangre liberando este catión hacia el plasma sanguíneo, tarea a cargo de los osteoclastos, cuando la concentración disminuye, y absorbiendo calcio, tarea a cargo de los osteoblastos, cuando la concentración aumenta. El intercambio de calcio está regulado por hormonas y la más importante es la hormona paratiroidea, secretada por las glándulas paratiroides. Esta hormona aumenta la concentración de calcio en sangre. La secreción de la hormona paratiroidea se regula mediante un sistema de retroalimentación negativa. Si algún estímulo disminuye la concentración de calcio en sangre, células de la glándula paratiroide receptores detectan este cambio y aumentan la producción de moléculas llamada adenosín monofosfato cíclico. El gen para la hormona paratiroidea dentro del núcleo de una célula de la glándula paratiroides, el centro de control, detecta el aumento intracelular del AMP cíclico, aferencia. En consecuencia, la síntesis de la hormona paratiroidea se acelera y se secreta más hormona paratiroidea, eferencia hacia la sangre. La presencia de mayores concentraciones de hormona paratiroidea aumenta la cantidad y la actividad de los osteoclastos efectores que fijan el ritmo de la resorción ósea. La consecuente liberación de calcio desde el hueso hacia la sangre normaliza la concentración de calcio en sangre. La hormona paratiroidea también actúa en los riñones efectores para disminuir la pérdida de calcio a través de la orina y así se retiene más en la sangre. Además, la hormona paratiroidea estimula la formación de calcitriol, la forma activa de la vitamina D, una hormona que promueve la absorción de calcio de los alimentos desde el tubo digestivo hacia la sangre. Ambas acciones también ayudan a elevar la concentración de calcio en la sangre. Otra hormona participa en la disminución de la concentración de calcio a través de la sangre. Cuando el calcio en sangre aumenta por encima de lo normal, las células parafoliculares de la glándula tiroides secretan calcitonina, que inhibe la actividad de los osteoclastos, acelera la recaptación de calcio desde la sangre hacia el hueso y el depósito de calcio en los huesos. El resultado neto es que la calcitonina promueve la formación ósea y disminuye la concentración de calcio en sangre. A pesar de estos efectos, el papel de la calcitonina en la homeostasis del calcio normal no está claro porque puede estar completamente ausente sin causar sintomatología. No obstante, la calcitonina extraída del salmón, miacalcin, es un fármaco eficaz para tratar la osteoporosis porque desacelera la resorción ósea. La figura 18.14 sintetiza las funciones de las hormonas paratiroidea, calcitriol y calcitonina en la regulación de la concentración de calcio en sangre. Actividad física y tejido óseo. Dentro de ciertos límites, el tejido óseo tiene la habilidad de alterar su resistencia en respuesta a cambios en las cargas mecánicas. Cuando se ejerce una carga, el tejido óseo se fortalece por el aumento de depósitos de sales minerales y la producción de fibras de colágeno a cargo de los osteoblastos. Sin la carga mecánica, el hueso no experimenta el remodelado normal porque la resorción sucede más rápido que la formación ósea. La investigación revela que el esfuerzo intermitente de alto impacto tiene una mayor influencia en el depósito óseo comparado con el esfuerzo constante de menor impacto. Por consiguiente, coser y saltar estimula el remodelado óseo en mayor medida que caminar. Las cargas mecánicas principales sobre el hueso son las que resultan de la tracción de los músculos esqueléticos y de la gravedad. Si una persona está postrada en cama o tiene un hueso fracturado inmovilizado, la resistencia del hueso no sujeto a cargas disminuye debido a la pérdida de minerales óseos y a la menor cantidad de fibras de colágeno. Los astronautas sujetos a la microgravedad del espacio también pierden masa ósea. En cualquiera de estos casos, la pérdida ósea puede ser notable de hasta un 1% por semana. Por el contrario, los huesos de los atletas que experimentan cargas elevadas y repetidas se tornan considerablemente más gruesas y fuertes que el de los astronautas o las personas no atletas. Las actividades con descarga de peso, como caminar o levantar un peso moderado, contribuyen a formar y retener masa ósea. Los adolescentes y los adultos jóvenes deberían realizar ejercicios con descarga de peso en forma regular antes del cierre de la placa epifisiaria
a fin de formar masa ósea antes de la inevitable reducción asociada con el envejecimiento. No obstante, las personas de todas las edades pueden y deberían fortalecer sus huesos realizando ejercicios con carga. Envejecimiento y tejido óseo. Desde el nacimiento hasta la adolescencia se produce más tejido óseo que la que se pierde durante el remodelado óseo. En los adultos jóvenes, las tasas de depósito y resorción óseo son similares. A medida que los niveles de hormonas sexuales disminuyen durante la edad mediana, particularmente en las mujeres después de la menopausia, se produce una reducción de la masa ósea porque la resorción efectuada por los osteoclastos supera el depósito óseo por los osteoblastos. En la vejez, la pérdida ósea por resorción es más rápida que el aumento de la masa ósea, dado que, para empezar, los huesos de las mujeres generalmente tienen menos volumen que de los varones. La pérdida de masa ósea en la vejez normalmente tiene mayores efectos adversos en las mujeres. Estos factores contribuyen a la mayor incidencia de osteoporosis en este grupo. Hay dos efectos principales de la vejez sobre el tejido óseo: la pérdida de masa ósea y el debilitamiento. La pérdida de masa ósea es consecuencia de la desmineralización, la pérdida de calcio y otros minerales de la matriz extracelular ósea. Esta pérdida suele comenzar después de los 30 años en las mujeres, se acelera notablemente a la edad de 45 por la disminución de los niveles de estrógenos y continúa hasta que el 30% del calcio en los huesos se ha perdido hasta los 70 años. Una vez que se inicia la pérdida ósea en las mujeres, desaparece alrededor del 8% de masa ósea cada 10 años. En los varones, la pérdida de calcio normalmente no se inicia hasta después de los 60 años y cerca del 3% de la masa ósea se pierde cada 10 años. La eliminación de calcio de los huesos es uno de los problemas asociados con la osteoporosis. El segundo efecto principal de la vejez en el sistema esquelético, el debilitamiento, es una consecuencia de la disminución de la tasa de síntesis de proteínas. Es importante recordar que la parte orgánica de la matriz extracelular ósea, especialmente las fibras de colágeno, le da al hueso su fuerza de tracción. La pérdida de fuerza de tracción hace que el hueso se debilite y sea susceptible a fracturas. En algunas personas de edad avanzada, la síntesis de fibras de colágeno se desacelera, en parte debido a la menor producción de hormona de crecimiento. Además de aumentar la susceptibilidad a fracturas, la pérdida de masa ósea también produce deformidad, dolor, disminución de la altura y pérdida de dientes. El cuadro 6.2 sintetiza los factores que influyen sobre el metabolismo óseo. Cuadro 6.2. Resumen de factores que afectan el crecimiento óseo. Minerales, calcio y fósforo, endurece la matriz extracelular ósea. Magnesio, ayuda a formar la matriz extracelular ósea. Fluoruro, ayuda a fortalecer la matriz extracelular ósea. Manganeso, activa enzimas implicadas en la síntesis de la matriz extracelular ósea. Vitaminas. Vitamina A, necesaria para la actividad de osteoblastos durante el remodelado óseo. Su deficiencia dificulta el crecimiento óseo, tóxica en dosis elevadas. Vitamina C, necesaria para la síntesis de colágeno, la principal proteína ósea. Su deficiencia conduce a menor producción de colágeno, que desacelera el crecimiento óseo y demora la consolidación de huesos rotos. Vitamina D. Los riñones producen la forma activa calcitriol. Contribuye a la formación ósea al favorecer la absorción de calcio desde el tracto gastrointestinal a la sangre. Su deficiencia produce calcificación deficiente y desacelera el crecimiento óseo. Puede reducir el riesgo de osteoporosis, pero es tóxica si se administra en dosis altas. Las personas que tienen mínima exposición a rayos ultravioleta o que no toman suplementos de vitamina D pueden carecer de suficiente vitamina D para absorber calcio. Esto interfiere con el metabolismo del calcio. Vitamina K y B12, necesarias para la síntesis de proteínas óseas. Su deficiencia resulta en la producción anormal de proteínas en la matriz extracelular ósea y disminución de la densidad ósea. Hormonas. Hormona de crecimiento, secretada por el lóbulo anterior de la glándula pituitaria, promueve el crecimiento general de todos los tejidos del cuerpo, incluido el hueso, principalmente estimulando la producción de factores de crecimiento similar a la insulina. Factores de crecimiento semejantes a la insulina, secretada por el hígado, huesos y otros tejidos ante la estimulación de la hormona de crecimiento, promueve el crecimiento óseo normal al estimular los osteoblastos y aumentar la síntesis de proteínas necesarias para la formación de hueso nuevo. Hormonas tiroideas T3 y T4, secretadas por la glándula tiroides, promueve el crecimiento óseo normal estimulando osteoblastos. Insulina,
secretada por el páncreas, promueve el crecimiento óseo normal al aumentar la síntesis de proteínas óseas. Hormonas sexuales, estrógeno y testosterona. Secretadas por los ovarios en mujeres, estrógenos, y por los testículos en varones, testosterona, estimulan osteoblastos y promueven el estirón de crecimiento durante la adolescencia, detienen el crecimiento en la placa epifisiaria entre los 18 y 21 años, finalizando el crecimiento longitudinal del hueso, contribuyen al remodelado óseo en la adultez al desacelerar la reabsorción ósea por osteoclastos y promover el depósito óseo por osteoblastos. Hormona paratiroidea, secretada por las glándulas paratiroideas, promueve la resorción ósea por osteoclastos, facilita la recuperación de calcio iónico de la orina, promueve la formación de la forma activa de la vitamina D, calcitriol. Calcitonina, secretada por las glándulas tiroides, inhibe la reabsorción ósea por osteoclastos. Ejercicio. Las actividades con descarga de peso estimulan los osteoblastos y en consecuencia contribuye a la formación de huesos más gruesos y fuertes y retardan la pérdida de masa ósea que deviene con la edad. Envejecimiento. A medida que los niveles de hormonas sexuales disminuyen en la edad media y hacia la edad avanzada, especialmente en las mujeres luego de la menopausia, la resorción ósea por los osteoclastos supera la deposición ósea por los osteoblastos, lo que causa disminución en la masa ósea y mayor riesgo de osteoporosis. Trastornos, desequilibrios homeostáticos, gamografía. La gamografía es un procedimiento de diagnóstico que aprovecha el hecho de que el hueso es un tejido vivo. Se inyecta en la sangre una pequeña cantidad de sustancia radiactiva que el hueso absorbe rápidamente. El grado de absorción de esta sustancia está directamente relacionado con el volumen de irrigación sanguínea del hueso. El equipo, cámara gamma, mide la radiación emitida por los huesos y la información se traduce en una imagen que puede ser leída como una radiografía en un monitor. El tejido óseo normal se identifica por la uniformidad del color gris debido a la absorción uniforme de la sustancia radiactiva. Las áreas más claras o más oscuras pueden indicar anormalidades óseas. Las áreas más oscuras o focos presentan mayor metabolismo y absorben más sustancia radioactiva debido al aumento del flujo sanguíneo. Estos focos pueden indicar cáncer de hueso, consolidación deficiente de fracturas o crecimiento óseo anormal. Las áreas más claras revelan menor metabolismo y absorben menos sustancias radioactivas debido al menor flujo sanguíneo. Estas áreas pueden indicar trastornos como enfermedad ósea degenerativa, hueso descalcificado, fracturas, infecciones óseas, enfermedad de Paget o artritis reumatoide. La gamografía detecta anormalidades 3 a 6 meses antes que los estudios radiológicos convencionales y el paciente está expuesto a menos radiación. La gamografía es la prueba estándar para medir la densidad ósea, particularmente importante para la detección de osteoporosis en las mujeres. Osteoporosis. La osteoporosis, poro igual a poro, cisformación, literalmente el trastorno de huesos porosos, afecta a 10 millones de personas al año en los Estados Unidos. Adicionalmente, 18 millones presentan una reducción de la masa ósea, osteopenia, que los pone en riesgo de osteoporosis. El problema de base es que la reabsorción ósea, degradación, supera los depósitos óseos, formación. En gran parte esto se debe a la disminución de calcio del organismo. Se pierde más calcio en la orina, las heces y la sudoración, lo que se absorbe de la dieta. La masa ósea disminuye de tal manera que los huesos se fracturan a menudo espontáneamente por las cargas mecánicas de la vida diaria. Por ejemplo, una fractura de cadera puede ser el resultado de simplemente sentarse demasiado rápido. En los Estados Unidos, la osteoporosis provoca más de 1,5 millones de fracturas al año, sobre todo en las caderas, las muñecas y las vértebras. La osteoporosis afecta todo el sistema esquelético. Además de las fracturas, la osteoporosis produce acortamiento de vértebras, pérdida de altura, jorobas y dolor de hueso. La osteoporosis afecta principalmente a las personas de edad media y avanzada, 80% de ellas mujeres. Las mujeres mayores sufren de osteoporosis con mayor frecuencia que los varones por dos razones. 1. La masa ósea en las mujeres es menor que en los varones. Y 2. La producción de estrógenos en las mujeres decae drásticamente en la menopausia, mientras que la producción del principal andrógeno, la testosterona, en los varones mayores decae paulatinamente y de manera leve. Los estrógenos y la testosterona estimulan la actividad de los osteoblastos y la síntesis de la matriz ósea.
Además del sexo, los factores de riesgo de la osteoporosis son antecedentes familiares de la enfermedad, antecedentes europea o asiática, con textura física pequeña, estilo de vida sedentaria, fumar, una dieta baja en calcio y vitamina D, más de 2 ingestas de alcohol por día y el uso de ciertos fármacos. La osteoporosis se diagnostica sobre la base de los antecedentes familiares y con una prueba de densidad mineral ósea, densiometría. La densiometría mide la densidad ósea mediante un método similar al de la radiografía. Asimismo, puede utilizarse para confirmar un diagnóstico de osteoporosis, determinar la intensidad de la pérdida ósea y controlar los efectos del tratamiento. También hay una herramienta relativamente nueva denominada PRAC, que incorpora factores de riesgo, además de la densidad mineral ósea, para estimar con precisión el riesgo de fractura. Los pacientes completan una encuesta en línea sobre factores de riesgo, por ejemplo, edad, sexo, altura, peso, grupo étnico, antecedentes de fracturas, antecedentes familiares de fractura de cadera, uso de glucocorticoides, por ejemplo el cortisol, hábito de fumar, ingesta de alcohol y artritis reumatoide. Usando estos datos, FRAC proporciona una estimación de la probabilidad de que una persona sufra una fractura de cadera o de otro hueso principal de la columna, el hombro o el antebrazo debido a la osteoporosis durante un periodo de 10 años. Los tratamientos para la osteoporosis son variados. Respecto de la alimentación, una dieta rica en calcio es importante para reducir el riesgo de fracturas. La vitamina D es necesaria para que el cuerpo utilice el calcio. En lo que se refiere a ejercicios, se ha demostrado que la práctica regular de ejercicios con peso mantiene en forma la masa ósea. Estos ejercicios incluyen caminar, trotar, senderismo, subir escaleras, jugar tenis y bailar. Los ejercicios de resistencia como levantar pesas también aumentan la resistencia ósea y la masa muscular. Los fármacos utilizados para tratar la osteoporosis son generalmente de 2 tipos. 1. Los fármacos antidesortivos desaceleran la progresión de la pérdida ósea y 2. Los fármacos osteoformadores promueven el aumento de la masa ósea. Entre los fármacos antidesortivos se puede mencionar 1. Los bifosfonatos que inhiben a los osteoclastos, Fosamax, Actonel, Boniva y calcitonina. 2. Los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno que imitan los efectos de los estrógenos sin efectos colaterales no deseados, Raloxifene, Evista. Y 3. La terapia de reposición de estrógenos que reemplaza estrógenos perdidos durante la menopausia y después de ella, Premarin. Y la terapia de reposición hormonal que sustituye los estrógenos y la progesterona perdidos durante la menopausia y después de ella, Prempro. La terapia de reposición de estrógenos ayuda a mantener y aumentar la masa ósea después de la menopausia. Las mujeres que reciben esta terapia tienen un riesgo levemente mayor de experimentar accidente cerebrovascular y hemorragia cerebral. La terapia de reposición hormonal también ayuda a mantener y aumentar la masa ósea. Las mujeres que reciben esta terapia tienen mayor riesgo de enfermedad cardíaca, cáncer de mama, accidente cerebrovascular, hematoma cerebral y demencia. Entre los fármacos osteoformadores está la hormona paratiroidea que estimula los osteoblastos para producir hueso nuevo, Forteo. Otro fármaco está en desarrollo. Raquitismo y osteomalacia. El raquitismo y la osteomalacia son 2 formas de una misma enfermedad que se desarrolla como consecuencia de la calcificación inadecuada de la matriz extracelular ósea, generalmente causada por deficiencia de vitamina D. El raquitismo es una enfermedad de la infancia por la cual los huesos en desarrollo se tornan blandos y se deforman con facilidad. Dado que el hueso nuevo formado en la placa epifisiaria de crecimiento no se osifica, son frecuentes las piernas arqueadas y la deformidad del cráneo, la caja torácica y la pelvis. La osteomalacia es el equivalente del raquitismo en el adulto, a veces llamado raquitismo adulto. El hueso nuevo formado durante el remodelado óseo no se calcifica y la persona sufre dolor y sensibilidad de diferente intensidad en los huesos, especialmente en la cadera y las piernas. También se producen fracturas por traumatismos menores. La prevención y el tratamiento del raquitismo y la osteomalacia consiste en la administración adecuada de vitamina D y la exposición moderada a los rayos del sol. Terminología médica. Artrosis. Art igual a articulación. Degeneración del cartílago articular hasta tal grado que los extremos de los huesos se tocan. La fricción resultante de hueso contra hueso empeora el trastorno, generalmente asociado con la vejez. Osteomielitis. Infección del hueso caracterizada por fiebre alta, sudoración, escalofríos, dolor, náusea, formación de pus, edema y tumefacción sobre el hueso afectado
y rigidez de los músculos subyacentes. Suele ser causada por bacterias, generalmente Staphylococcus aureus. La bacteria puede introducirse en el hueso desde afuera del cuerpo a través de fracturas abiertas, lesiones penetrantes o procedimientos quirúrgicos ortopédicos, desde otros focos infecciosos en el cuerpo, absceso dentario, infecciones por quemadura, infecciones urinarias o infecciones respiratorias altas, a través de la sangre o desde infecciones de tejidos blandos adyacentes, como ocurre en la diabetes. Osteopenia, penia, carencia, disminución de la masa ósea debido a una reducción de la síntesis ósea a un nivel demasiado bajo para compensar la resorción ósea normal, disminución de la masa ósea por debajo de lo normal. Un ejemplo es la osteoporosis. Osteosarcoma, sarcoma, tumor del tejido conectivo, cáncer de hueso que afecta principalmente a los osteoblastos y sucede más frecuentemente en adolescentes durante su estirón de crecimiento. Los sitios más frecuentes son la metáfisis del fémur, la tibia y el húmero. Suele metastatizar a los pulmones. El tratamiento consiste en quimioterapia con múltiples fármacos y extirpación del tumor o amputación del miembro. Muy bien, acabamos de llegar al final y recuerda, Dios quiere lo mejor para ti.